personalmente voy a reconocer de que a este en particular yo lo admiro mucho, porque es como, no sé, que ustedes invitaran al artista que más les encanta a una conversación. Entonces eso es para mí Cristóbal Alfonso. Y ya lo vamos a esperar, se contactó recién con nosotras, así que ya debe estar por conectarse. Oye, para mí también es importante. Yo le acababa de decir a la Lica eso, ¿no? Que imagínense, es como que estuviésemos entrevistando a Chayanne. Andrea, para ti. Ya está aquí, así que... Estamos esperando que se conecte. ¡Hey! Hola. ¡Qué gusto, Lica! Recién diciendo que para nosotras esto es como conversar con Chayanne. ¡Ah, chupalla! Bueno. Ojalá algún día le lleguen los talones. Sí, para nosotras sí. Qué gusto, Cristóbal, poder estar contigo hoy día en la tarde. De verdad que es una alegría tremenda, y también yo sé que para las personas que nos escuchan todos los días y que han seguido las conversaciones, porque hemos estado ya 2 semanas y media. Sí, 2 semanas y media. Invitando diferentes... Todos los días a las 5 de la tarde. Invitando diferentes personas para pasar la cuarentena, pero de una manera diferente, pues conversando sobre lo que nos pasa en el país, conversando sobre lo que nos pasa en la iglesia, y esta semana la pensamos desde el arte. Entonces el lunes y martes invitamos a un joven del circo, y ayer también a otra cantautora chilena de música católica, la Eli Vega, y hoy día te toca a ti. Genial, encantadísimo primero de encontrarme con ustedes, y bueno, ya a través de este Instagram con toda la gente que nos está viendo, que ya veo que son 55, así que esto va bien. Sí, Cristóbal, yo sé que todo Chile te conoce por tu música, pero nos gustaría preguntarte, para comenzar, ¿quién es Cristóbal Alfonso? Esa es una pregunta bien profunda. Yo, bueno, si tampoco hay que exagerar, yo creo que ha sido muy interesante lo que la música ha logrado, como a música que el Señor me ha inspirado, ha logrado llegar en hartas comunidades, pero también es bueno no pretender que uno es tan conocido. Hay todo un mundo más allá de la iglesia, más allá de nuestras comunidades, que no conoce no solo esta música, que eso da lo mismo, no conoce a veces lo hermoso de la vida cristiana, y sigue siendo un desafío súper grande para laicas, laicos, religiosos, religiosas, poder como transmitir eso. Yo soy primero un ser humano, como cualquier otro, y me gusta decir eso porque realmente lo creo. O sea, parto de ahí, eso es como lo más basal para mí: ser hijo de Dios, ser chileno. Pertenezco a una linda familia. Mi papá falleció ya hace 26 años, 27, y de un cáncer, pero somos 6 hermanos. Mi mamá está viva, está viuda, tiene 81 y tiene más energía que todos nosotros. Linda infancia, yo me crié con mis hermanos, vivíamos cerca de Santiago, en Caleta de Tango, y viajábamos al colegio. Soy hijo de una escritora muy famosa, que es la Marcela Paz, que escribió Papelucho. Soy nieto de ella, y... Sí, por eso me decían Papelucho en el colegio. Entonces ahí hay un dato que no creo que muchos sepan. Sí, pues ella es preciosa en realidad, una mujer bien especial, muy creativa, muy espontánea, muy moderna, o sea, para su época, una mujer muy feminista, independiente, sacó carnet de manejar de las primeras en Chile, se preocupó de los ciegos, trajo la primera congregación de religiosas que trabajó con personas con discapacidad visual, y el Papelucho por eso está traducido al braille, por ejemplo, porque en honor de ella. Sí, una familia bonita. Bueno, por el lado de mi papá son más artistas. Tengo un primo que es actor de teleseries. Su señora es más conocida que él, ella se llama Paola Volpato, y él se llama Felipe Castro. Así que también por ese lado hay como arte, pero en realidad
claro, el otro día me preguntaba eso, ¿qué se siente ser nieto de Marcela Payó? Para mí ella era mi abuelita, ¿no? O sea, no es... Sí, las sensaciones de mucha gratitud al ver que seres que son tan queridos para uno han tenido impacto también en la vida de otras personas, pero en lo personal la relación es como igual más que uno tiene con su abuelo. Claro. Yo entré jovencito en los jesuitas, así que también es muy importante decir que Cristóbal Fons no solamente es un hombre, un hijo de Dios, cristiano, chileno, sino que también es un jesuita, y eso marca mucho mi identidad. Yo este año cumplí 25 años de jesuita y yo entré cuando apenas tenía 19 recién cumplido, así que llevo más años de jesuita que de no jesuita. Y me encanta mi vocación. Nosotros como cuerpo apostólico hemos pasado momentos muy duros, sobre todo en el último tiempo, de mucha desilusión, de rabia, de desencuentro entre nosotros, pero también de mucha purificación, y yo siento que son tiempos buenos para abrir los ojos, para renovarnos, y por supuesto que la inmensa mayoría de nuestra experiencia, o la mía por lo menos, de consagración ha sido tremendamente consoladora, de mucho despliegue, el encuentro con muchas personas, así que nada, pues también puedo contar un poco eso. Y lo último que puedo decir así como introductorio es que para mí es súper importante ser sacerdote también, eso es algo que me marca. Yo no me dedico, nunca he estado en una parroquia, por ejemplo, entonces mi sacerdocio no se ha desplegado tanto en lo sacramental, aunque obviamente celebro las misas, he hecho bautizos, pero ha sido un modo de ejercer lo sacerdotal, quizás más a través del arte, del acompañamiento de jóvenes, sobre todo dando retiro, y ahora en la formación, porque estoy de delegado de los jesuitas en formación, y eso toma harto tiempo y harto corazón. Sí. Y complicada misión. Sí, bonita sí, porque son 38 jóvenes entre el novicio que tenemos en Uruguay y los últimos sacerdotes que todavía no hacen los últimos votos. Y no, son chiquillos súper choros, en realidad, que a mí me desafían, me ponen temas que ni se me ocurren, y son todos millennials, entonces vienen con otra formación. Y es muy lindo, es bonito ver cómo Dios ha llamado a gente para servirlo aquí, así como lo hacen en tantos lugares. Qué lindo, Cristóbal, escucharte de esta manera. Antes de continuar, queremos pedirte un favor. Ya. Sé que lo están esperando mucho, escuchándonos y comentando también. Después vamos a leer algunos de los comentarios que la gente va publicando. Pero queremos pedirte que comencemos cantando. O sea, tú, porque nosotros en realidad te escuchamos. Nosotros te escuchamos. Dale. ¿Alguna sugerencia de canción? Tengo la guitarra aquí al lado. Es que es muy difícil elegir, entonces te lo dejamos a ti. Ya. ¿Qué puedo cantar? Les voy a cantar una canción antigua, que es menos conocida, o canto de las conocidas. Como tú quieras. Vamos por esa porque todos Y tomando oncecita con los curas. ¿Se oye bien? ¿La guitarra? Sí. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, te dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el Rey
defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Nos unimos a todos los aplausos que la gente está haciendo en sus casas en este momento. Cristóbal, mira, dice Francisca: hace 1000 años organicé una misa en la población La Bandera y tomamos oncecita con los curas. Y todos decían que de chiquitito se te notaba que serías cura. ¿Cómo llegaste a estar tan segura de tu vocación? Híjole. Yo la verdad es que mi recorrido no fue deseando ser cura. De niño, adolescente, de joven, mi deseo era ser discípulo de Jesús. Eso me cautivó el corazón. Y yo participé en movimientos como muchos de los que nos están escuchando, ¿cierto? En las parroquias. Bueno, más que en parroquia, a mí me tocó participar en un movimiento que se llama Comunidades de Vida Cristiana, que es como vinculado a los jesuitas. Y no recuerdo, sinceramente, que haberme imaginado siquiera siendo cura, aunque yo sospechaba que algunos me miraban con esos ojos. Pero yo estaba descubriendo la vida, tenía un grupo musical, tenía buenas amigas, muy buenos amigos, desplegándome en eso. Sí tenía una práctica de oración en las noches bien bonita, bien auténtica. Pero la verdad es que cuando esto tomó el rostro, por decir así, de la vocación sacerdotal jesuita, fue cuando estaba en la universidad. Primero por la muerte de mi papá, que me puso ahí delante como, bueno, la finitud de la vida y también el deseo de poder darle como un horizonte más profundo, que simplemente hacer lo que me gusta. Yo estaba estudiando sociología, que me encantaba, pero algo me faltaba. Y después también el año 93, que hubo una aluvión, ¿se acuerdan? En la quebrada de Macul. Sí. Ya, pues ahí yo fui a ayudar como universitario y me impactó mucho encontrar gente muerta, y la dificultad que hubo ahí fue grande, pero sobre todo después yo me quedé en la capilla como monitor de confirmación y eso me agarró el alma. Entonces yo me empecé a dar cuenta que estaba esperando toda la semana que llegara el sábado para que yo pudiera ir y desplegarme allá y conectarme.
Y no era que no me gustara ni lo que estudiaba, ni la vida que llevaba, que era muy linda, pero de repente dije, bueno, ¿y qué tal si hago de lo que hago el sábado en la tarde toda mi vida? Y ahí fregué. Como que el corazón se llenó de gozo y sin saber mucho. Yo veo ahora que los jóvenes la piensan, le dan vuelta, manejan mucha más información de la que yo tenía. Yo no tenía idea en lo que me estaba metiendo, pero tenía una certeza del corazón y que sigue muy viva, que con todos mis límites, con mis muchos pecados que he tenido, que tengo y que preveo que voy a seguir teniendo, aún así me siento profundamente llamado como a regalarme, y este camino siempre ha sido un camino no basado como en mi propia como virtud, porque la verdad es que yo le agradezco toda la compañía de Jesús. Si no fuera por los jesuitas yo no sería quien soy. Me han desafiado, me han cuestionado, me han formado, me han regalado misión. Y por eso este camino también ha sido un camino de vida, porque me exige, no porque me acomode. En muchas cosas me incomoda, pero para bien, para no quedarme como estancado. Entonces, yo sí les mentiría si les digo que he tenido dudas de mi vocación. No, la verdad que me he sentido muy confirmado. A veces he dudado si soy capaz de vivir lo que el Señor me pide, porque constato permanentemente mis límites. Pero bueno, por otro lado confío en que Él sabe con la chichita que se está curando y por ahí me agarro. Sí, yo no veo como que yo hubiese tenido de niño claridad de que este iba a ser mi camino. Más bien como que día a día uno va descubriendo nuevas facetas de lo que significa ser llamado y por ahí. Uh-huh. Cristóbal, en tu modo dice parte de la letra que esto se trata también de buscar la justicia. Y en Chile hace un tiempo a esta parte venimos escuchando un grito gigantesco de un país entero que grita por justicia y por dignidad. ¿Qué percibes tú del movimiento social que hoy día sigue gritando a través de muchas formas? Tal vez no tanto en la calle por el coronavirus, pero que sigue manifestándose por la justicia. ¿Cómo percibes eso tú, desde tu experiencia también, pero también como comunidad? Porque es importante que conozcamos lo que los jesuitas en este caso también van percibiendo lo que va pasando en el país, ¿no? Sí, bueno, yo no soy ninguna voz autorizada, pero creo que representa a la mayoría. Pero el diálogo, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Bueno, lo primero es fascinarme, porque ver a un país que despierta es maravilloso. O sea, la misión de la Iglesia es totalmente esto, es buscar la dignidad del ser humano. Nosotros aprendimos de Jesucristo que el otro no era solamente un objeto, sino que era una persona, un hijo de Dios, y desde ahí brota todo lo que tenga que ver con promover al ser humano independiente de su raza, de su condición, de su, no sé, origen social, de su cultura, de su idioma, de su orientación sexual. Todo es apuntar a que esa vida humana sea digna. Y no solamente como que lo declaremos, sino que lo defendamos, lo promovamos. Entonces, me parece que es precioso, es una oportunidad única para abrir los ojos a algo que siempre ha estado. No creo que esta injusticia es algo nuevo que se generó ahora, sino que es una injusticia de siglos, tampoco es de los últimos 30 años, es desde la historia de la humanidad, pero que permanentemente necesita ser como anunciado, no solamente denunciada la injusticia, sino que también necesita ser anunciada los caminos de justicia. Y ahí es donde creo que el desafío se vuelve muy potente para todas, para todos, pero particularmente para nosotros como iglesia, porque es súper bueno y necesario ir a reclamar, ir a denunciar, ir a señalar lo que no está bien. Pero lo profético consiste no solamente en denunciar, sino en anunciar también caminos para transformar eso. Y ahí nos hemos dado cuenta, creo yo, que a veces nos faltan herramientas. O sea, que muchas veces decimos sí porque la injusticia, pero no nos involucramos en política, no leemos las noticias. Y muchas veces la pastoral de la iglesia ha consistido más en reclutar gente para la catequesis que en tratar de promover, no sé, pues barrios más sanos, redes sociales más fuertes, redes de apoyo. Entonces, ahora también yo no soy de los
de los autoflagelantes. Yo creo que Dios ha operado entre nosotros, pero son tiempos de abrir los ojos más, porque efectivamente la iglesia está involucrada en la educación, en la salud, por siglos y también en el último tiempo, pero yo creo que nos hemos ido adormeciendo un poco, nos hemos acostumbrado a ciertos privilegios. Entonces este despertar social creo que solamente puede traer buenas noticias si somos capaces de escucharlo desde el corazón, todos y todas, ¿eh? Claro. Los que están como con responsabilidades gubernamentales, políticas o eclesiásticas, que tienen un rol particular, pero también todos los fieles como nosotros que a todos se nos encomienda una porción del rebaño, ya sea la familia, ¿cierto?, los compañeros de curso. Que estemos todos despiertos es una gran noticia. Yo no puedo sino como aplaudir que esto venga de Dios, del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces nos cuesta digerirlo así porque está también preñado de muchas violencias o de muchos reclamos fuertes hacia las instituciones, entre ellas la iglesia, y eso a veces nos bloquea y nos dice, ay, entonces eso es malo. No necesariamente, hay que escucharlo y hay que... Todo lo que en eso tenga que ver con el amor, con la justicia, viene de Dios, y nosotros tenemos que aprender a discernir eso, recibirlo, hacer lo propio, acogerlo, entrar en diálogo y promoverlo. Yo creo que va por ahí. Para nosotros, bueno, tal vez estamos más acostumbrados, los jesuitas, no todos, y no necesariamente por estar acostumbrados lo vivimos, pero para nosotros la formulación de una fe que busca la justicia es algo esencial de nuestra vocación. Nosotros después del Concilio Vaticano II reformulamos la misión de la Compañía de Jesús en el mundo, que nos trajo muchos mártires, y dijimos, ¿cuál es la misión de la Compañía de Jesús? La promoción de la fe y de la justicia que esa misma fe exige. Y por eso nosotros como que nunca hemos visto como algo desvinculado. Yo creo que no solo nosotros, muchísimas espiritualidades en la iglesia, pero digo al menos en la formulación de promover la fe es necesariamente promover la justicia. El mismo Padre Hurtado decía, ser cristiano es ser social. Si uno pretende ser cristiano y no los temas de justicia como que no me tocan tanto, entonces no está siendo cristiano. No entiende a lo que nos llama. Totalmente, sí. ¿Sabes que en este despertar social, de la conciencia social, como se le ha dicho mucho también, una de las buenas noticias que nos ha traído es el nuevo diálogo de género entre hombres y mujeres? ¿Cómo percibes tú que se está dando este diálogo dentro de la iglesia? ¿Que hay un camino todavía por recorrer? El rol de la mujer, ¿cómo lo percibes dentro de nuestras parroquias, de nuestros lugares de apostolado? ¿Qué pasa con eso según tu percepción? Buenísimo tema. Bueno, a ver, yo creo que también eso es algo que nos trae el Espíritu Santo hoy día, o sea, y es porque es signo de los tiempos. Yo creo que más que maldad de algunos, así que estaban como sosteniendo las murallas para que no entrara la mujer, somos hereditarios de una cultura patriarcal súper ciega a las discriminaciones que de hecho se están dando, se están dando todavía. Si tú me preguntas qué hay camino que recorrer, muchísimo todavía. Estamos años luz de realmente vernos como hermanas, hermanos, en igualdad de dignidad, sabiendo que puede ser que el Espíritu esté soplando diversidad de roles, obvio, pero discernámoslos en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, yo pienso que esto es algo precioso que tenemos que tomar con las dos manos en los brazos, que está entrando en la iglesia, sí, o sea, si yo comparo con 10, 15 años atrás, estamos hablando mucho más de esto, gracias principalmente a mujeres muy valientes. También, bueno, en la medida que esto se empieza a hablar, se empieza como a desmitificar el temor de que esto lo anima a pura gente violenta o que quiere destruir la unidad de la iglesia. Son discursos tan ridículos que se empiezan a caer, que son basados mucho más en temores que en amores realmente. No, yo pienso que no solo de género, que también esto se cruza con una como reflexión en paralelo que me atrevo a poner aquí en común, porque creo que van juntas, que tiene que ver con el mundo laico y el clero, porque el concilio
fue un impulso súper fuerte a la vocación laical, que todavía está a años luz de desplegarse del todo, pero ese impulso del espíritu generó, a mi modo de ver, no soy un gran analista, estoy como casi pensando en voz alta, pero generó como una debilitación de la identidad tradicional del sacerdote. Entonces, ante como decir, chuta, si los laicos entonces son de la misma dignidad que el cura, ¿para qué servimos los curas? Como una cosa así, que generó en algunos, no en todos, pero un temor y los hizo como más fundamentalistas, más sacramentalistas, como ¿cachai? Como una manera de afirmarse de una identidad que está media floja. Entonces ahí mal, porque entramos en un camino ridículo de poder, de decir el sacerdote es el que tiene que tomar las decisiones, como reaccionario, en vez de complementario, en vez de ponernos uno al servicio de otros, como a ver, definamos quién es el que tiene el poder en la iglesia. ¿Por qué lo menciono? Porque esa crisis que es como laical clerical, que está en desarrollo totalmente, a mi modo de ver, se junta con el tema mujer-varón, porque como el clero hoy día está solo reservado a varones, se percibe como muy injusto, porque si solamente el clero varón es el que tiene acceso al poder, entonces es de frente a pura injusticia, porque no tiene nada que ver con ministerios, no tiene nada que ver con servicios, sino que tiene que ver con espacios de poder. Yo creo que hay que ir despejando las dos cosas en conjunto. Por un lado, que el clérigo realmente empieza a ser un servidor de la comunidad y no un administrador, no una fuente de poder, para que también podamos discernir sin temores y sin tapujos, teológicamente, pastoralmente, si la mujer está siendo invitada también al ministerio ordenado o no, pero ya no para poder tener el poder que no tiene, sino para poder servir como sacerdote si es que Dios nos está llevando en ese camino, pero como despejar, porque se empiezan a cruzar. No sé si hace sentido lo que digo, pero son como dos temas que convergen. Yo creo que necesitamos reflexionar, rezar juntos, compartir, hablar, sin temores, sin tabúes, la dignidad de todas, de todos y de todos los ministerios en la comunidad eclesial. Y recién ahí, entonces, bueno, que aparezca lo que tiene que aparecer con la libertad que Dios siempre tiene y que nos sobrepasa. Yo pienso que se ha inaugurado un camino precioso, que no hay vuelta atrás, o sea, lo digo en el buen sentido, y eso no significa que yo esté diciendo, es que, entonces, yo no tengo como ninguna proclama en particular más que la dignidad de todos y de todas, y yo pienso que todavía en eso podemos y debemos abrir muchos más espacios, sin cuestionarnos como a priori nada ni nadie, sin menospreciar, como que hay mucho prejuicio también. Sí. No sé si hace sentido, ¿qué opinan ustedes? Ayer cuando conversábamos con la Eli Vega, que te mencionábamos recién, que canta precioso también, en relación a lo que ella hizo en una misa, en la misa de bienvenida de Don Celestino a Oz, en la Catedral de Santiago, ella levantó un cartel valientemente que decía: exigimos pastores y no más patrones de fondo. En la experiencia que ella nos relataba, nos decía que después de eso sintió miedo incluso de que la fueran a despedir en su trabajo, porque tenía un trabajo pastoral, y se pasó 1000 películas de lo que podría pasar en relación a lo que había hecho. Y yo creo que ese es un miedo que no solo tiene la Eli, también tenemos muchas de las mujeres que nos movemos, que estamos en la iglesia y que nos sentimos parte de la iglesia. Nos ha costado mucho decir lo que pensamos, nos ha costado mucho salir y manifestarnos. Nos cuesta todavía sentarnos a la mesa de igual a igual con los sacerdotes, por ejemplo, o como tú dices, entre el clero y los laicos, ¿no? Es un temazo que hoy día yo creo que nos tiene a todos vueltos de cabeza pensando en cómo salir de eso, ¿no? Y buscar otra forma, el modo de Jesús, como decía tu canción, ¿no? Y que la justicia también pasa por esto. Pero claro, de todas maneras. Pero sí hay mucho miedo, y con eso paso al otro punto que me parece que es importante también conocer cómo tú ves esto, que también cómo experimentamos el abuso dentro de la iglesia,
que no tiene que ver solo con abusos sexuales que son ya de partida una aberración y un delito y hay que llamarlos por su nombre, pero también el abuso que se da en esa línea, en que no podamos decir lo que pensamos, en que no podamos sentarnos de igual a igual todos y todas. ¿Cómo percibes eso el tema del abuso en la iglesia? Porque, como bien decías delante, las instituciones han perdido mucha credibilidad en el país, incluida la Iglesia Católica, y perder credibilidad nos ha sido justamente por esto del abuso, cómo hemos manipulado también ciertas situaciones. ¿Cómo lo percibes tú? A ver, yo también percibo como con alegría y esperanza todo lo que está pasando, porque me parece que son buenos aires. Entonces, como primero despejar el temor, así como, ay, no podemos hablar de este tema, ¿no? Me parece súper honesto, sincero, real. Yo he visto mucho abuso también a lo largo de mi vida en comunidades. Tampoco creo que hay que generalizar, o sea, la inmensa mayoría de las comunidades cristianas, de las capillas, de las comunidades de base, de las parroquias, son comunidades muy lindas, muy vivas, muy participativas. Pero efectivamente sí hay mucho también, poco espacio para esto, para hablar así de abiertamente. Yo creo que, no sé, para empezar, todos tenemos roles, porque hay que exigirlo por un lado, pero hay que educarlo por otro, porque en la medida, por ejemplo, que las mamás le enseñan a sus hijos su dignidad de cristiano, ¿cierto? El hijo pierde el miedo y sabe que leyendo el Evangelio y siguiendo a Jesús en comunidad tiene, no sé, tanta autoridad como cualquier otro para opinar, para discernir. Eso, el Papa ha sido tan insistente en eso, como de que el don del discernimiento se le entrega a cada uno de nosotros por nuestra condición bautismal. No son los clérigos, ni las hermanas, ni el catequista como el que tiene el dominio de eso. Somos facilitadores o llamados a ser facilitadores de ese discernimiento. Y evidentemente ese espíritu que sopla donde quiere hay que vivirlo acompañadamente tampoco, porque si no a cada uno se le ocurre lo que quiere y dice, no, a mi Dios me reveló esto. Para eso existe la comunidad, para que sea como un espacio objetivador. Pero yo sí creo que son tiempos necesarios de desclericalizar. Y el clericalismo es un tipo de abuso, pero yo lo veo como proyectado en muchas prácticas. Abusa también, no sé, por la catequista con los niños, abusa, no sé, hay todo tipo de abusos entre las comunidades que también son a veces importantes de conversar. La señora que tiene las llaves, no sé, abusa de que ella es la que decide cuándo se abre, cuándo no, o la que siempre ha organizado la procesión y no sé qué, o el que tiene la guitarra en el coro. O sea, cualquier espacio puede ser un espacio para el amor o un espacio para la discriminación. Yo el otro día conversaba con una persona, claro, y bueno, ¿y cómo uno resuelve eso? Es que más que muchas recetas, yo creo que tenemos que aprender a verdaderamente discernir el amor. Porque cuando uno ama a alguien y se da cuenta que su modo de actuar hace daño, entonces se echa para atrás y dice, perdona, ¿qué es lo que te ayudaría a ti, no? Y yo realmente, yo he conocido millones de sacerdotes, más allá de los jesuitas, porque la misión que tuve en los últimos años era una misión itinerante y me iba de parroquia en parroquia. Yo pasaba 4 o 5 días del mes en mi casa, el resto eran casi puras parroquias diocesanas. Y con religiosas también, y conviví mucho con ellos, y les diría de todo corazón, la inmensa mayoría son personas que desean mucho amar, pero no tienen idea cómo hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a hablar más entre nosotros de cómo amarnos bien, porque el mismo desafío que tenemos dentro de las comunidades lo tienen las parejas, por ejemplo. En Chile nos amamos pésimo y nos hacemos daño. Y el hombre le hace mucho daño a la mujer físicamente o verbalmente, y la mujer a veces también le hace mucho daño al varón, si lo manipula, etc. Porque no nos amamos bien. Yo pienso que a veces esta es una tesis que totalmente refutable, pero aquí estamos conversando, ¿no? Que yo creo que nos ha costado mucho integrar el misterio pascual, es decir, asumir que amar es también sacrificarnos por otro.
Entonces le tenemos tanto miedo al sufrimiento que preferimos no amar a otro porque eso me puede traer sufrimiento. ¿Ah? Entonces, pero la verdad es que nosotros seguimos a alguien que nos amó tanto que terminó desnudo, de brazos abiertos, crucificado entre unos malhechores. Y yo entiendo que eso nos parezca como repulsivo porque no somos masoquistas. Dios nos creó para el amor, o sea, para el gozo y la felicidad. Pero amar va a implicarnos siempre algunas renuncias, y yo creo que si aprendemos a masticar eso con cariño, todos ganamos. Gana el cura, que tiene que renunciar a cuotas de poder para entender que amar a su comunidad es permitirle mayor participación. Gana la comunidad, que puede también, no sé, refrenarse de todas sus ideas o sus pretensiones para aceptar los límites que tiene la propia comunidad o el ministro que se la ha regalado, no tengo idea. Como que entre todos podemos, si entramos más en el lenguaje del cariño. La tradición de la iglesia hablaba del lenguaje de la caridad, pero la caridad hoy día es como que una palabra que nos suena medio antigua, pero apunta a lo mismo. ¿Qué significa construir relaciones fraternas entre nosotros? Es el único camino que yo veo como más duradero para abordar todos los temas de abuso. O sea, enfrentarlos, denunciarlos, nombrarlos, siempre desde la perspectiva del querer transformarnos, convertirnos, porque si no, este va a ser, como a veces se transforma, no sé, por las redes sociales, en un puro como pozo donde llega, todo el mundo hace reclamos, pero son piedras para allá, piedras para acá. Yo me acuerdo rezando una vez, con esto termino esta idea, estábamos en ejercicios espirituales, rezando el tema de la iglesia, y usamos el texto de la mujer pecadora, sorprendida en adulterio, que bueno, hay miles de lecturas interesantísimas de eso, que son también muy culturales y todo, pero esa mujer, hay hombres y mujeres representados ahí, y yo decía, bueno, ¿qué tal si pensamos que como iglesia hoy día hemos sido sorprendidos en el adulterio del abuso psicológico o qué sé yo? La vergüenza que eso nos trae, y la sociedad queriendo tirarnos todas las piedras hasta destruirnos, y tienen el derecho a hacerlo. Sí. Por ley. Era como demasiado, yo nunca lo había pensado, pero era como textual. Ajá. Y bueno, y Jesús nos mira y nos dice, yo tampoco te condeno, pero en adelante no vuelvas a pecar. O sea, ¿y qué significa para nosotros eso? Y cómo eso necesariamente nos mueve hacia una conversión profunda, verdadera, no como, ya nos libramos, sigamos como estábamos. No, eso no es haber entendido nada, ¿cierto? Mira, quiero, antes perdón, es que hay una pregunta de Harry que dice, y que tiene relación con lo que estás diciendo, por eso lo tomo al tiro. ¿Qué pasa con los leprosos y fariseos del siglo XXI? Que hoy en día son los pueblos indígenas, disidencias sexuales, migrantes, mujeres, niñas, adultos mayores. ¿Cómo debiese comportarse la iglesia con ellos? Bueno, yo creo que el mismo que hace la pregunta tiene la respuesta, es decir, claramente Jesús optó por salvarnos a todos desde los últimos, ¿cierto? Es decir, su mensaje de salvación es para todo el género humano, pero siempre Él vivió, discernió, rezó, comió, compartió desde las personas que estaban al margen, y yo creo que como iglesia, como comunidades cristianas, como bautizados cada uno, tiene que iniciar ese camino desde su contexto. Uno puede soñar, de hecho tenemos que seguir soñando y facilitando para que así sea, que cada vez más las declaraciones oficiales tengan que ver con esto, adquieran este lenguaje. Pero si esa es mi única aspiración, es harto pobre, porque todos sabemos que las declaraciones oficiales son papeles y son discursos. Al final del día lo que importa es lo que hagamos como comunidad eclesial, como cuerpo de Cristo, ustedes, yo, los que nos están escuchando. Partamos por ahí, y yo creo, es como un poco lo que le pasó a Óscar Romero. Fue el pueblo cristiano el que fue transformando su corazón y su discurso. Porque nuestros obispos, yo creo que quieren hacer el bien, no son personas ociosas que están encerradas en su cuarto. A veces como que hay una caricatura de los obispos como personas malas que están enteramente dedicadas a defender sus cuotas de poder. Son a veces hombres muy solitarios, agotados, administrando un montón de problemas,
que saben que tienen 10.000 miradas sobre sí mismos y, bueno, conocen sus límites. Yo creo que la mejor manera de ayudarlos a ellos es haciendo nosotros la pega, acercándonos cariñosamente y ayudándonos juntos como un cuerpo completo, porque ¿hasta cuándo pensar que la iglesia son la jerarquía? O sea, ¿cómo no hacer iglesia desde la abuelita que comparte su taza de azúcar con la vecina, ni le pregunta si va a la iglesia, hasta el Papa Francisco? Somos todos la misma iglesia. Y obviamente que hay que ir aspirando y generando los espacios para que las declaraciones oficiales vayan transformándose a partir de la reflexión que vamos haciendo. Pero mientras tanto, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, vamos construyendo esas comunidades, vamos generando estos espacios y estas conversaciones, porque yo no me hice cura ni me hice ni siquiera cristiano porque admiré a un obispo XX. La verdad que no, porque sentí a Jesús en mi corazón y eso me lanzó al... Es verdad que en Chile además se nos mezcla, estoy poniendo muchos temas aquí, pero bueno, se nos mezcla con... No importa, de eso se trata. Dale. Se nos mezcla como con una imagen súper idealizada de un momento de la Iglesia de Chile en que ciertos pastores tuvieron la fuerza, ¿cierto?, de enfrentarse a violaciones a los derechos humanos muy fuertes. Sí. Y me parece genial tener esos referentes, pero ojo, en esa misma iglesia se estaban generando casi todos los abusos que hemos visto ahora, en esa misma época. Y no sé, pues don Raúl Silva Enrique era un tremendo profeta, pero también era insoportable y tenía un carácter súper difícil. O sea, no somos perfectos y yo no espero que, no sé, que nuestros grandes líderes sean todos como el padre Hurtado. No sé, acaba de tener su Pascua el padre Mariano Puga. Yo lo admiro con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Creo que es un faro luminoso para nosotros. Pero Mariano tampoco era perfecto, ni tenía por qué serlo. Era un buen cristiano que nos inspira para que tú, para que yo podamos ser buenos cristianos también. Entonces, si yo me siento a esperar que aparezcan personas que sean increíbles, que cumplan todas mis expectativas para yo ver si es que voy a ser católico o no, encuentro que estamos perdidos. O sea, aquí la cosa ya se está fraguando hace rato y el reino está en muchos rincones empujando con cariño, así como quien amasa el pan, así, y se empieza a fermentar la cosa. Lo que nos toca es oler donde está ese olorcito a pan amasado para ir a comerlo, compartirlo, repartirlo, que es como la imagen de eucarística que nos regala Jesús. Mira, Cristóbal, por ejemplo, tú has hablado mucho y dijiste que estabas a cargo de la formación. ¿Tú crees que dentro de todos los temas que hemos hablado, cuáles son los desafíos que hoy tiene la formación en X congregación, comunidad, en la iglesia misma? ¿La formación de los religiosos? Sí, porque, por ejemplo, si tú nombraste recién a Mariano Puga, yo creo que él tenía, aunque no le gusta, miles de seguidores. Y yo creo que la gente sintió mucho el dolor de la pérdida, ¿no? Pero conociendo lo positivo y lo negativo. Pero, por ejemplo, ¿qué nos desafía para que en la iglesia, no sé, hayan otros signos para seguir a lo mejor? Sí, que seguimos, ¿no? Sí, sí entiendo bien lo que dice. O sea, todos necesitamos referentes y son súper importantes porque inspiran, ayudan a señalar el camino. Yo creo que la vocación profética en la iglesia es algo que se nos regala por don del Espíritu Santo a todos los bautizados y bautizadas. Desde el bautismo nos configuramos con Jesús profeta, sacerdote y rey, mujeres y hombres. Exacto. Algunos y algunas tienen además el don, porque es un don de Dios, de ser líderes, por decirlo así, de tener, no sé, de hablar en cuña, de ser simpáticos, de tener buena llegada, de poder como tener la profundidad para poder como captar por dónde va soplando el Señor. No, eso yo no creo que coincida necesariamente con la vocación consagrada o sacerdotal. Es decir, yo creo que no todo sacerdote y no toda religiosa está llamado a ser un líder necesariamente, también los laicos y las laicas.
Sí, ¿cierto? sí. O sea, en cualquier vocación, algunas y algunos son llamados como a una mayor inspiración para la comunidad creyente. Hay mucho cura que a lo mejor es más tímido, pero que su vocación de sacerdote va a ser visitar enfermos en hospitales, escuchar, ¿cierto? Y no va a estar en la primera línea, ni va a tener que necesariamente ir a todas las marchas o tener la claridad respecto de las noticias de contingencia, y eso no hace que sea menos buen sacerdote. O sea, creo que podemos distinguir entre liderazgo y ministerios y vocaciones. Sí. Eso es lo primero. Ahora, yo sí creo que el rol que cumple la vida religiosa, o que ha cumplido tradicionalmente, porque ese rol puede cambiar, pero que ha cumplido sí tiene que ver con cierta como liderazgo o cierta como conducción comunitaria, ¿cierto? Sobre todo en el sacerdocio que preside la celebración. La celebración es una vez a la semana para la mayoría de la gente, el resto de la vida cristiana hay que vivirla sin el cura omnipresente. O sea, tampoco es que el cura tiene el monopolio de tu vida, para nada. Él preside una celebración, es bien acotado. Pero igual no soy iluso y sé que eso simbólicamente es muy importante. Entonces, toda esta introducción para decirte que bueno, que creo que hay algunas cosas que debemos incorporar en la formación de los religiosos y las religiosas. Una de ellas es la capacidad de dialogar con el mundo. Es decir, si nuestros seminarios y nuestras casas de formación son un repliegue del mundo, es decir, sospechar de cualquier cosa que no venga del Vaticano o de alguien con todos los sellos, entonces decir eso no viene de Dios, me parece que es un empobrecimiento enorme y no nos habilita para ser buenos animadores en el futuro o coordinadores de comunidades. Entonces, ¿por qué? Porque justamente parte de lo que pareciera que el Señor está inspirando hoy día es la capacidad de dialogar, de convocar, de levantar muchas voces, de permitirlas, de conducir, ¿cachai? Esas conversaciones. Lo segundo, yo creo que dentro del clero y de la vida religiosa, un tema que tenemos que conversar más, nosotros por lo menos lo estamos abordando bien de frente dentro de nuestras posibilidades, es la diversidad sexual, ¿cierto? De identidad sexual. Eso es súper importante porque en la medida que se asume la propia identidad y se puede vivir el celibato consagrado desde ella, en paz, con alegría, se hace mucho más fecunda la vocación, en la medida en que esto es un tema tabú, se reprime, ¿cierto? Y a veces aparece por otros lados haciendo daño a otras personas. Y ahí es cuando... Claro. No necesariamente es una perversión el despliegue, pero es un menoscabo del desarrollo propio de la persona. Entonces, obviamente que la vida consagrada hoy día está llamada, el celibato, no a reprimir nada, sino a conducir nuestro desarrollo psicosexual como en cualquier otra vocación, con alegría, con fecundidad, porque estamos invitados a amar. Entonces también hay un segundo tema que obviamente es importante, que hoy día está emergiendo, que los mismos formandos y los sacerdotes formados estamos aprendiendo a conversar, y que me parece muy bonito y fecundo. Lo tercero, yo creo que es, y que lo traen mucho los jóvenes, es pasar de una percepción de la formación o la evangelización en términos de narrativa teológica a comunicación, que es más amplio que la narrativa. O sea, y la mayoría de los jóvenes hoy día hablan lenguaje audiovisual, no lee libros, ¿cierto? No analiza artículos. Entonces, creo que en eso no es una cosa solamente técnica o no es solamente un medio de evangelización. Hoy día ya es parte del contenido mismo, el vernos, el interactuar, este tipo de cosas que son más espontáneas, que usan un lenguaje más del corazón, no solamente de la cabeza. No hay que renunciar a la cabeza porque es muy importante, pero la parte como de la sensibilidad, yo pienso que en cierto periodo estuvo menos cultivado en nuestra vida pastoral y hoy día urge. Digo en cierto periodo porque, por ejemplo, durante la colonia todo era sensorial. La catequesis era barroca, total, entonces los templos, los vitrales, la música, se usaba mucho porque la experiencia religiosa no es solamente una idea, es algo mucho más englobante para nosotros. La experiencia viva de Jesucristo supone nuestros afectos, nuestras dudas, nuestros sentimientos, nuestra memoria, nuestro futuro. Entonces creo que también hoy día en la formación tenemos que, bueno, ustedes se darán cuenta que yo soy especialmente sensible a este tema, pero incorporar más las artes, ¿no? Porque es un lenguaje
que nos permite acceder a la experiencia religiosa de una manera mucho más amplia. Que me parece súper importante para incorporar. Y yo creo que tú estabas diciendo, y mientras te escuchaba lo pensaba, ¿no? Yo creo que a veces a la vida religiosa un poco se nos castra, ¿no? ¿En qué medida lo digo? En la expresión de sentimientos, en el amor, como que no, en cierta medida no tenemos derecho a sentir. Entonces, por ahí también es entender, ¿no? Que no dejamos de sentir, incluso a lo mejor podemos sentir con mayor profundidad, ¿no? Y que yo lo extendería no solo a la vida religiosa, sino que una cultura cristiana que ha promovido ciertos, no sé, por ejemplo, el pecado. El pecado ha reprimido mucho, la concepción de pecado ha reprimido mucho a la gente, no solo a los religiosos y religiosas, sino a la cristiandad, por decirlo de alguna manera. Y de hecho hoy día yo le agregaría también lo de la humanización, ¿no? Que la formación pasa primero por conocernos a nosotros mismos y la formación catequética incluso, diría yo, o sea, en las parroquias, ¿no? Pasa porque la persona puede hacer experiencia de Dios primero, porque ahí es donde va a conocerlo, más que por todas las palabras bonitas que yo pueda decirle o no a la gente. Claro. Entonces, o sea, y que en el fondo esto es la encarnación, ¿no? La encarnación tiene que humanizarnos más todavía y nos va a cambiar los paradigmas, no solo en la formación, en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Y ahí estamos caminando con el mundo finalmente. Sí. Tal cual. Sí, plenamente de acuerdo. Yo creo que hoy día, bueno, como en toda la historia de la humanidad, hay mucho pecado, pero el pecado consiste justamente en lo que nos deshumaniza. O sea, a veces la gente dice, yo soy tan pecador porque soy tan humano. No, el pecado es lo que te hace menos humano, ¿ah? Porque Jesús era plenamente humano y no tenía pecado. Es decir, una manera de percibir qué es lo que realmente es pecaminoso es lo que hace daño, lo que nos deshumaniza, lo que nos reprime, como dices tú, de desplegarnos y de ser plenamente nosotros mismos. Hay mucho que vivir respecto de la afectividad, la sexualidad en este tiempo, como que las categorías ahí se enquistaron, ¿cierto? Y yo creo que hoy día podemos y debemos mirar con más apertura qué es lo que realmente nos humaniza, porque eso viene de Dios, punto. ¿Ah? Y lo que nos aprieta, lo que nos excluye, lo que nos entristece, lo que nos enquista, es contra lo humano, por lo tanto es pecado. Pero también a nivel de las culturas. Por ejemplo, yo cuando viví en la comunidad mapuche, en Tirúa, me impactó mucho esta reflexión que hacíamos de que ellos, y por la mejor de las intenciones de las hermanas que les habían catequizado, pero habían entendido que para ser católico había que como desmapuchizarse un poco, ¿cierto? Es decir, occidentalizarse. Claro. Y descubrir que la única manera en que un mapuche puede ser plenamente católico es desplegando toda su mapuchicidad, para usar un término que no existe, pero digamos, ser plenamente sí mismo, ¿eh? Es decir, en eso consiste ser servidores de Jesús, que justamente el encuentro con Él nos permite ser más auténticamente lo que somos. Y auténticamente quiero decir no solamente un destape de lo que se me da la gana, sino que ser fieles a nuestra como condición creatural, ¿eh? Lo que Dios ha soñado para cada uno, para cada una, que es precioso, pero que a veces le ponemos, por la educación que recibimos, por el contexto en el que estamos, por el temor a mil cosas, le vamos poniendo como tapones. Y pienso que si nuestras comunidades, de hecho lo son en muchos sentidos, pero si pueden ser cada vez más espacios para esa diversidad, esa multiplicidad de originalidades que somos, bendito sea Dios, pues, o sea, el reino se está haciendo presente entre nosotros. Cristóbal, sabes que nos quedan muy poquitos minutos, se nos pasó el tiempo volando. Mira, nos quedan
5 minutos. Dale. Y estas conversaciones, bueno, antes le quiero pedir disculpas a la gente que ha escrito mucho, pero en verdad no he podido ir leyendo todo, así que por esta vez, mis disculpas. La conversación sí queda grabada en mi Instagram, en Licarayeno P, así que ahí la pueden encontrar de nuevo porque también están preguntando. Y Paz de Justicia la va a poner en Facebook, me parece, la coordinadora de Paz de Justicia. Y para terminar, Cristóbal, quisiéramos preguntarte cuáles son los signos de resurrección, de esperanza que tú ves hoy día en el estallido social, en el coronavirus, lo que estamos viviendo en el mundo entero. ¿Dónde está Dios vivo en toda esta historia? En todas partes. Es decir, lo veo por todos lados. Lo veo en ustedes dos, lo veo en toda esta gente que nos está siguiendo, lo veo en la ilusión que genera poder volver a pensar una constitución que nos integre a todos y a todas, ¿cierto? Lo veo en la iglesia que ha despertado una creatividad a través de las redes sociales en este tiempo enorme para tratar de acompañar a muchas personas, especialmente a las que se sienten más solas, que están ahí como más abandonadas, en tantas maneras de solidaridad que se han despertado, bueno, desde siempre, en el estallido social y ahora durante la pandemia también. Campañas desde las organizaciones más grandes, que tampoco son demoníacas, son preciosas cuando se viven bien, ¿no? Campañas de gran solidaridad, el Chile Comparte, que unió a los migrantes, a la gente en situación de calle, a los abuelitos del Padam, etcétera, pero también iniciativas locales en los barrios, gente que se preocupa de otros, que saben que le llevan comida. Dios está presente, pero por todos lados. O sea, el que no lo quiera ver es porque se tapó los ojos. Creo que realmente el Señor empuja esta historia hacia la libertad, y lo que nos toca a nosotros es asombrarnos, alegrarnos, colaborar con ese empuje. Si nos quedamos refunfuñando y mirando todo lo triste, lo que está mal, todo lo que falta, ¿cierto? El vaso de agua siempre medio vacío, difícilmente nos vamos a entusiasmar con una tarea que realmente quiere tomar nuestro corazón. Ajá. Yo realmente creo, y lo digo con mucha sinceridad, que Dios está muy presente, siempre, en personas creyentes y en no creyentes, en todos lados, y de muchas maneras. Supuesto que me toca a mí estar mucho más cerca de personas con gran fe que me hacen llegar sus testimonios, y realmente a mí me asombran, me conmueven. Estoy todo el día como conectado con eso, y espero seguir siendo un facilitador de ese encuentro con Jesús. Yo no hago tanta publicidad porque sería infinito, yo no soy un influencer ni quiero serlo, soy un cura que espera ofrecer espacio de encuentro con el Señor porque sé que Él es el que obra en medio de este mundo. Confío en eso y de ahí me agarro. Gracias, Cristóbal. Mira, nos quedan 2 minutos y la gente está pidiendo mucho que nos cantes algo para terminar. Dale, a ver. ¿Es posible? Y con eso nos despedimos porque de pronto se nos cortan entre medio, pero de verdad muchas gracias y seguramente te volvemos a invitar porque quedaron muchos temas y muchas preguntas pendientes para responder. ¿Sí? Así que te escuchamos. Ay, claro. Y feliz día de Santa Catalina para toda la familia dominicana hoy día. Muy feliz día a todas las dominicanas. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil